Amados hermanos, feliz día del Señor. Hoy tendremos nuestra reflexión basada en carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que se reunía en la ciudad de Filipo. Carta a los filipenses. Esta ciudad había sido fundada por el padre de Alejandro el Grande, Macedonia, norte de Grecia. La carta no va escrita pues a los ciudadanos de la ciudad, va escrita a los miembros de la iglesia. Es una carta escrita a la membresía de la iglesia, una iglesia muy querida por el apóstol y que le había dado satisfacciones. Incluso el apóstol estaba profundamente agradecido con ella porque en tiempos difíciles esta iglesia le había socorrido económicamente en sus dificultades. Y el apóstol tenía un sentimiento de amor, de gratitud hacia la iglesia de los filipenses. Daba gracias a Dios por ellos. Pero había un problema en la iglesia de Filipo, solo un problema. Y este problema en la iglesia de Filipo era el dolor de Pablo, el apóstol. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Filipo? Se resume en una sola palabra: desunión. Había individualismos, tenemos evidencia en la carta. Había sectarismos, cada quien hacía lo que le daba la gana y no le importaban los demás. Esto está en la carta. Un solo problema. El apóstol lo tiene tan en cuenta que decide escribir con dolor dos versículos que voy a leer para ustedes a manera de introducción. Oigan esto. Escribe el apóstol: si alguna fuerza tiene una exhortación hecha en nombre de Cristo, si de algo sirve un consejo nacido del amor, si nos une el mismo espíritu, si alienta en vosotros un corazón entrañable y compasivo, llenadme de alegría, teniendo el mismo pensar, alimentando el mismo amor, viviendo en armonía, compartiendo los mismos sentimientos. Filipenses 2, 1 y 2. Hermanos, el apóstol está poniendo aquí una redacción en términos condicionales. Si alguna fuerza tiene una exhortación hecha en nombre de Cristo. Es decir, miren cómo comienza. Si es que hay alguna fuerza, algún poder, si es que sirve de algo, exhortarles en el nombre de Cristo. Comienza así, casi poniendo en duda la efectividad de la exhortación, del consuelo, dice Reina Valera con su estilo sutil. Es decir, el apóstol se pregunta: ¿es que sirve de algo? ¿Servirá de algo? ¿Que habrá alguna fuerza en que yo les exhorte, les anime a que cambien en el nombre de Cristo? Es una pregunta del apóstol. Quiere que los hermanos reflexionen si esto vale la pena, si continuar vale la pena. ¿Tendrá algún esfuerzo, valdrá de algo que yo les exhorte en nombre de Cristo? Es su primera pregunta. La segunda es, ahí,
Si de algo sirve un consejo nacido del amor, es decir, un buen consejo. Y sabemos que el amor ahí es ágape, digámoslo así. El apóstol le dice a los filipenses, ¿servirá de algo que yo les aconseje con un consejo que sale del amor de Dios? Pablo está casi cuestionando la eficacia de lo que él pueda decir a los filipenses en exhortación o en consejo. Y avanza aún más. Dice, si nos une el mismo espíritu, y sigue el sí. Tenemos comunión neúmica, comunión del Espíritu Santo. ¿Es eso lo que nos une? Llega a preguntar esto a la iglesia de los filipenses. ¿Qué es lo que nos une? No está dudando de que tengan el Espíritu Santo de Dios, no está dudando de que sean hijos de Dios, que hayan nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Lo que pone en duda es que lo que los una a unos con otros sea el Espíritu Santo. ¿Cuál es la base de esa comunión? ¿Cuáles son los lazos que unen las conversaciones, los encuentros, las reuniones, las afinidades? ¿Cuáles son los nexos dominantes? ¿Qué motiva la unión entre unos y otros? ¿Será el Espíritu Santo?, se pregunta el apóstol. ¿Qué los une a ustedes, filipenses? ¿Que comparten la misma opinión? ¿Que están unidos para luchar contra alguien? Porque hasta eso provoca uniones. Miren, hoy es día de elecciones en toda la nación. Y ustedes saben perfectamente que en la política se dan ¿qué? Partidos. La palabra lo dice, ¿eh? Y luego se dan uniones entre partidos para ir en contra de otros partidos u otras uniones. ¿Esto sería posible que se diera en la iglesia? ¿Que se dieran uniones para ir en contra de? ¿Qué los une? ¿Los une el Espíritu? Es la reflexión que tendrían que hacerse los filipenses al recibir esta carta. ¿Qué nos une? El apóstol dice, ¿nos une el mismo Espíritu? Si es que nos une el mismo Espíritu, o nos unen las tradiciones, nos unen las costumbres, nos unen los intereses, nos unen los sentimientos. A lo mejor estoy unido a otro es porque, como es familiar mío y va también, pues ahí voy yo. Pero si deja de ir, dejo de ir yo. ¿Qué me une a los demás hermanos? Es un llamado al autoexamen. ¿Qué une a la comunidad de la fe? ¿Qué nos hace ser hermanos? Formar familia. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán, lo cito, abro comillas, la hermandad cristiana no es un ideal que nos incumbe realizar, sino una realidad creada por Dios en Cristo en la que se nos permite participar. Hermanos, la unidad, la comunión en el Espíritu es del Espíritu. Y quien la logra es el Espíritu Santo de Dios. Es una realidad creada por Dios en Cristo y se nos invita a participar. Nosotros podemos malograr la unidad. Y en la iglesia de Filipo estaba pasando. Había desunión. Ya lo veremos. Hoy hemos de celebrar la Santa Cena, la comunión. Vamos, que esto exige unión, unidad. ¿Qué nos une?
Esto no era solo un problema de la iglesia de Filipo. Pablo, recuerdan, llegó a decirles a los hermanos de Corinto: cuando ustedes se reúnen a celebrar la cena, no están celebrando la cena del Señor. Celebran otra cosa. ¿Y saben por qué lo decía, cierto? Creo que sobre esto alguna vez ya predicamos. Porque había divisiones, desunión. No podía haber comunión, y menos santa comunión, la comunión que engendra el Espíritu Santo. Y continúa en esta introducción, dice: si alienta en vosotros un corazón entrañable y compasivo, misericordia, invoca el apóstol, un corazón entrañable y compasivo, que late en el pecho, un corazón entrañable, compasivo, con ese afecto profundo, con ese amor misericordioso, late en el pecho de ustedes. Son preguntas muy fuertes de parte del apóstol, escritas con amor, es verdad, pero si ustedes revisan, está haciéndose preguntas que invitan a una reflexión, porque hay dolor en el corazón del apóstol. Su gozo no es completo. Tiene una preocupación por la iglesia, para que se llegue a preguntar: ¿vale la pena una exhortación en el nombre de Cristo? ¿Un consejo de amor que les dé de parte de Dios? ¿Un consejo de amor valdrá la pena? ¿Qué clase de unión tenemos los unos con los otros? ¿Es el Espíritu Santo el que nos une o nos unen otras cosas? ¿Qué clase de unión tenemos? Y luego va pues tan a fondo como les acabo de leer: ¿qué corazón tenemos? En nuestro corazón late un amor profundo y auténtico, entrañable, cargado de misericordia, como pone Reina Valera. Preguntas a la iglesia de Filipo. Yo quisiera que nos las hiciéramos nosotros también. Y las iglesias que nos habrán de ver cuando se distribuye este sermón en otras latitudes. Este es un mensaje eclesiológico, indudablemente. El apóstol dice que él quisiera que la iglesia tuviera una actitud diferente, un ambiente diferente, que fuera unida. Y dice: llenadme de alegría, gozo, dice Reina Valera, teniendo el mismo pensar, alimentando el mismo amor, viviendo en armonía, compartiendo los mismos sentimientos. Cuando veo en el griego alegría, gozo, dice Reina Valera, en el griego dice deleite calmo. Lo que quiere el apóstol es que haya un deleite calmo. No que gritemos de alegría, no que pongamos sonrisas ficticias y abrazos más fingidos, no, es que tengamos un deleite calmo. Teniendo el mismo pensar, alimentando el mismo amor, viviendo en armonía y compartiendo los mismos sentimientos. Vamos a entrar en los dos versículos que serán el texto base de nuestro sermón. Son los versículos siguientes. Estamos en Filipenses 2, versículos 3 y 4. Voy a leer para ustedes Reina Valera, versión 2015, y dice así la palabra de Dios: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Hasta ahí la palabra. Suficiente, más que suficiente. Entremos a analizar estos dos versículos. Hermanos, los manuscritos griegos nos llaman la atención a un detalle que respetó Eusebius Hieronymus cuando tradujo del griego al latín en el siglo V. En la Vulgata latina
no aparece lo que he leído, no hagan. Aparece desde un comienzo nada por rivalidad ni por vanagloria. Tampoco aparece el no considerando cada cual solamente. No está. Tampoco aparece el sino considerando cada uno también. Son tres palabras que no están en el griego. La Vulgata latina respetó la traducción. Recuerden la calidad de Eusebius y Hieronymus. Y cuando me voy a la Biblia del Oso, nuestra Casiodoro de Reina, de la que celebramos 450 años, me encuentro que, interesantemente, Casiodoro de Reina pone el nada como su comienzo, omite el no hagáis. Y luego el solamente y el también, tanto en la Biblia del Oso como en, bueno, viniéndonos más cerca, Francisco La Cueva, Tarragona, Nuevo Testamento, interlineal, griego-español, pone el también entre paréntesis y el solamente igual. Después veremos cómo se lee, cómo suena cuando uno le quita estas tres palabras al texto. No cambia el sentido, pero lo acentúa, lo profundiza, aprieta el lazo, nos lo pone más fuerte, más incómodo. Ya lo veremos. Así que comienza el apóstol Pablo diciendo, nada por rivalidad ni por vanagloria. En la Iglesia, nada por rivalidad ni por vanagloria. Nos ocuparemos de estas dos palabras. Lo que hemos traducido por rivalidad, eretseía. Es interesante cuál es su sentido en el original griego. La evolución filológica de eretseía nos dice que esta palabra, rivalidad, Reina Valera dice contienda. Esta palabra era utilizada por los griegos justamente para la estrategia política, para los problemas de competencia de grupos en política, para las peleas por obtener posiciones de poder en política. Estamos hablando de la democracia griega. Es decir, todo lo que había que hacer para lograr el poder en la política, cómo orquestar la toma del poder. Esta es la palabra. Y por eso hay algunas versiones que en lugar de rivalidad o contienda ponen la palabra intriga. Es entonces cuando me voy a leer intriga y dice en nuestro diccionario, atención, acción que se ejecuta con astucia y ocultamente para conseguir un fin. Eso es intriga. Y opté por titular el sermón de esta mañana de esa forma. Es decir, utilizando nada de intriga, ni por soberbia. Porque la palabra vanagloria es una palabra muy religiosa. Nosotros tenemos nuestro léxico evangélico, pero en realidad sabe a templo, es un poco rancio. Casi nadie anda hablando de vanagloria, pero de soberbia mire que sí. Y entra en sinonimia. Vanagloria es gloria vacua, gloria vacía, insensata. Soberbia sí la entendemos un poco más. Entonces, ni por intrigas, ni por soberbia.
intrigas. Hermanos, esto no era solo un problema de la iglesia de Filipo. Resulta que cuando reviso en el Nuevo Testamento, todas las iglesias de la región de Galacia, a las que el apóstol Pablo escribe, tenían este problemita. Óiganme, Gálatas 5, 19 y 20, cita en una lista, porque manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol. Miren, un fragmento que tomo: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias. La repito: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, y las llama obras de la sarc, obras de la carne. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias. ¿Saben qué me escandalizó? Que esa lista lleva otros sustantivos. ¿Saben cuáles son? Está mezclado: homicidios, hechicerías, adulterios, idolatrías. Nosotros, yo creo que los evangélicos también tenemos nuestros pecados mortales y pecados veniales que tanto criticamos a la Iglesia Católica. Porque si yo predicara aquí contra los homicidios, las hechicerías, los adulterios, las idolatrías, habría un beneplácito general en la congregación. Y muchos pastores que lo hacen en sus iglesias también obtendrían el mismo beneplácito de paso de la feligresía. Pero si predicamos como la palabra lo exige y como el apóstol escribe a todas las iglesias de Galacia, contra las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías y las envidias, creo que aterrizamos en terreno propio, en nuestro propio corazón, en nuestras mentes, en nuestras conversaciones, en nuestras reuniones, en nuestros WhatsApps. Es impresionante cómo el apóstol se atreve a mezclar homicidios, hechicerías, adulterios, idolatrías, con enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias, y las pone todas como obras de la carne que se dan en la iglesia, creando facciones, concibiendo, planificando enredos. Miren, hermanos, esto no es extraño. Yo he de ser lo más claro posible, es mi responsabilidad como pastor. Y sé que los pastores que después oigan este sermón por otras vías que los hacemos distribuir, estarán de acuerdo conmigo. En las iglesias tenemos hermanos o hermanas que sienten pasión por el desastre, sienten pasión por el enfrentamiento, por las malas noticias. Eso existe. Hermanos o hermanas que generan iniciativas para llevar la contra, para hacer la vida difícil, para entrabar el avance de la congregación o de la iglesia, para dividir, para sembrar dudas. Para causar problemas, para crear problemas, para alimentar problemas, y lo hacen con toda naturalidad, con propia naturaleza, porque son naturalmente problemáticas. William MacDonald, uno de los grandes biblicistas norteamericanos, decenas de libros escritos, comentarios de Antiguo y Nuevo Testamento, lo cito, sobre lo que él opina que acontece con frecuencia en la iglesia. Abro comillas: siempre que uno encuentra a personas interesadas en reunir a una camarilla a su alrededor o en promocionar sus propios intereses,
encontraremos las semillas de las contiendas y querellas. Hasta ahí la cita. Es que esta agitación, cuando se da en la Iglesia, suele mover las aguas, agitarlas, y va contra el orden mismo de la Iglesia y a veces contra los ancianos de la Iglesia y a veces contra el pastor de la Iglesia. Miren, no debemos de extrañarnos, esto no es nada nuevo. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, en su segunda carta, leo para ustedes, abro comillas, préstenme atención, hermanos. Un temor que tenía el apóstol, abro comillas. Temo que cuando vaya a verlos, quizá no los encuentre como quisiera, y que tampoco ustedes me encuentren a mí como ustedes quisieran. Temo que haya discordias, envidias, enojos, egoísmos, chismes, críticas, orgullos y desórdenes. Segunda de Corintios 12, 20. Así que no era un problema especial que sirve para un sermón especial, el de la iglesia de Filipo. Es que en toda la región de Galacia las iglesias observaban el mismo problema. Es que también los corintios lo observaban. Ya hemos predicado antes, pero como que si hubiera impermeables, sobre el diotrefismo en la iglesia. Y esto es en otro sitio. Cuando Juan el apóstol escribe una de sus cartas. Hermanos, sucede intrigas en la iglesia. Y el apóstol dice, nada por intrigas, nada por intrigas. Si quieren, quedémonos con Reina Valera del 60. No hagáis nada por contienda. Pero si vamos bien al original, es nada por intriga. ¿Qué continúa? Con otro nada, otro absoluto, otra prohibición, porque esto es normativo de parte del apóstol. Cuando el apóstol le escribe, está escribiendo con la autoridad del Espíritu Santo de Dios, y yo no estoy más que citando la escritura bíblica. Dice, nada por kenodoxia, vanagloria, vanidad personal, soberbia, propia exhibición de fuerza, orgullo fatuo, orgullo hueco, vanagloria, salirse con la suya, aplicar el molde propio. En la iglesia de Filipo, hermanos, había dos hermanas, Evodia y Sintique, dos hermanas, que el apóstol menciona con nombre propio, hermanas que habían trabajado en la difusión del Evangelio con trayectoria y tenían un problema en la iglesia y causaban desunión en la iglesia. Yo creo, hermanos, que tenemos que cuidar nuestras motivaciones. ¿Qué nos motiva a nosotros? En lo que hablamos, en lo que hacemos o dejamos de hacer, cuando asistimos o dejamos de asistir, cuando nos reunimos o dejamos de reunirnos, cuando iniciamos algo o lo detenemos, cuando promocionamos algo o lo evitamos y lo frenamos. ¿Qué nos motiva? Y yo como pastor quiero advertirles, cuidado con la soberbia, porque el Señor aborrece
a los soberbios. Cuidado con afectar al rebaño, a los demás. Como dice este texto, a los demás. Porque los demás son como tú y como yo, miembros del cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesús consideró que valía la pena morir por ese hermano, por esa hermana, por todos, por ti y por mí. Cuidado con afectar al rebaño. Allá, 1000 años antes de que la iglesia se formara, en los Proverbios encontramos las cosas que el Señor aborrece. ¿Recuerdan? Y hay un pequeño listado, Proverbios 6, y termina con esto, que el Señor aborrece el que siembra discordias entre hermanos. ¿Me oyen bien, hermanos? Quiero repetirlo. El Señor aborrece a quien siembra discordias entre hermanos. Proverbios 6, 19. Y esto es porque al Señor le importan los demás, los otros. Algo que a veces despectivamente, y cuidémonos del lenguaje, llamamos ellos. A veces conversamos y en nuestras íntimas conversaciones de 2, de 3, de 5, decimos porque ellos. ¿Se dan cuenta que estamos cortando? Estamos sectorizando, estamos hundiendo hasta el fondo la guadaña de la división, porque ellos. ¿Cómo leeríamos este texto si le quitamos el nada, el solamente y el también? Voy a leerlo para ustedes. Óiganlo cómo suena. Nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual los intereses propios, sino considerando cada uno los intereses de los demás. Pablo le escribe a Timoteo, joven pastor. Ya de viejos, los que somos pastores debemos de tomar este consejo. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Repito, abro comillas. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Consejo de Pablo a Timoteo. ¿Qué es lo que propone el apóstol en este breve texto que estamos tomando de sermón? Ya vamos a terminar. Propone que por el contraste, por el contrario, antes bien, dice Reina Valera, es todo lo opuesto. Hermanos, es algo mucho más que forma, va de fondo. Propone en primer lugar la humildad, la práctica de la humildad. Humildad. Para los griegos, hermanos, la humildad era un signo de debilidad. Y yo creo que todavía hoy día somos hijos de los griegos. Y para muchos de nosotros todavía la humildad la saboreamos como debilidad. Y les tengo noticia, desde el punto de vista crístico de nuestro Señor y Maestro, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, la humildad es un signo de grandeza, de dignidad. El cristianismo la ennoblece. El Señor Jesús decía, aprended de mí que soy manso y humilde. Para nosotros la humildad es un paradigma definitorio de nuestro carácter. Debe serlo, debemos trabajarlo, porque esto va usualmente antinatura. Y la sociedad no lo promociona. Insisto, tenemos una sociedad a lo griego,
creemos que cuando alguien es humilde, es débil, es bajo. Esto no es el sentir cristiano. Jesús fue modelo y ordenó. Esto es más que una enseñanza, hermanos, esto no es optativo. Es que tenemos que forjar, dejar que el Espíritu Santo forje en nosotros un corazón humilde. ¿Para qué? Para que en nosotros no haya caudillismos, para que en nosotros no haya altivez, para que en nosotros no haya arrogancia y altanería, porque estas cosas, hermanos, llevan al menosprecio, a la difamación, a la descalificación de los demás. Y eso acontece en las iglesias. Y me toca a mí como pastor decirlo, atenderlo. No puedo yo hacer menos si el apóstol Pablo lo hizo. Y lo hizo con todas las iglesias a las que él escribió. Lo mismo hace el apóstol Juan, el llamado a que haya unidad. Estuvo en la oración última del Señor Jesús. Que sean unidos como tú y yo, Padre, somos uno solo. Que ellos también sean unidos. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, insisto. Celebremos, hermanos, con un espíritu de arrepentimiento, de contrición, pidiéndole perdón a Dios por cuando estemos sembrando discordias, rivalidades, intrigas, cuando estemos ensalzando, levantando nuestros intereses, descuidando, no considerando a los demás. Cuando estemos sectorizando la iglesia, cuando estemos desanimando a los hermanos, provocando divisiones, deserciones, dañando el cuerpo de Cristo. Además de humildad, el segundo consejo es consideración. Dice, no considerando cada cual los intereses propios, sino considerando cada uno los intereses de los demás, el bienestar de los demás. Los demás. Esto no se puede lograr, y yo soy consciente, hermanos, si no es porque el Espíritu Santo de Dios lo haga. Y porque tú en tu corazón y yo en mi corazón permitamos que Él lo haga. Porque nuestra tendencia es velar por nuestros intereses, por nuestras opiniones, por yo, por mí, y en tu caso por ti. Velar por los demás, mirar por los demás, ocuparnos de los demás. Es obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Saben? Como médico, nuestro cuerpo, cuando tiene dolor en un lado, el otro lado ayuda. Ustedes lo saben. Me duele un poco la hemicadera izquierda, pues me afirmo más con la hemicadera derecha para proteger la izquierda. Tengo un dedo lastimado, el otro de al lado ayuda. Eso es unidad. Eso es cuerpo de Cristo, ¿eh? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Voy a terminar mejor. Si alguna fuerza tiene una exhortación hecha en nombre de Cristo, si de algo sirve un consejo nacido del amor, si nos une el mismo espíritu, si alienta en vosotros un corazón entrañable y compasivo, llenadme de alegría, teniendo el mismo pensar, alimentando el mismo amor, viviendo en armonía, compartiendo los mismos sentimientos. El apóstol habrá de agregar,
Haya pues en vosotros este sentir, que es el mismo que hubo en Cristo Jesús. Yo no debo agregar más. Les invito a orar.